Sí, buenos días. Soy la doctora Mónica Rodríguez, soy neuróloga, estoy en el CIENI, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y yo voy a empezar con el tema de manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID. El tema de manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID lo voy a abordar de la siguiente manera. Lo primero va a ser la introducción, algo de introducción de lo que estamos viviendo por este virus, la fisiopatogenia, las manifestaciones neurológicas propias, la enfermedad vascular cerebral asociada a COVID y algo de tratamiento e impacto a largo plazo. Entonces, como ustedes saben, el coronavirus es un virus que ya llevamos 6 meses a partir de la pandemia. Se diagnosticó desde diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Este virus causa neumonía y afecta a muchos órganos también y causa un distrés respiratorio que los pacientes requieren, si empeora la enfermedad, requieren intubación, porque generalmente causa neumonía grave. Sin embargo, como les había dicho, también genera manifestaciones a otros sistemas y uno de ellos es el sistema nervioso central. Muchos coronavirus se han descrito desde otras pandemias y como ustedes ven en la diapositiva, uno de los que más se conoce es el SARS-CoV-1, el MERS-CoV, y estos dos tienen cierta similitud con el nuevo SARS-CoV-2. Algunos fueron descritos, por ejemplo, los que están en el círculo azul, que no causan enfermedad en el humano, sino en algunos animales, y la mayoría de estos coronavirus pues, son transmitidos a través de algunos hospederos que son ciertos animales. Se ha demostrado en estas dos pandemias previas que también se afecta el sistema nervioso central, principalmente el cerebro y el tallo cerebral. En esas pandemias, en el MERS y en el SARS, las manifestaciones en el sistema nervioso eran raras, pero bueno, también sabemos que la incidencia de esas enfermedades pues, fue muy poca, no fue como tal el impacto que actualmente tiene el coronavirus, el SARS-CoV-2, y se presentaban las manifestaciones neurológicas en esas pandemias de 1 por cada 200 casos en el caso de MERS y 1 por cada 100 casos en el caso del SARS-CoV-1. Como ustedes saben, el virus tiene diferentes características en su membrana, diferentes proteínas, que esto genera que se active a través de un receptor, porque el receptor que reconoce al virus y que se expresa en la membrana de las células es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor reconoce al virus, se une y a través de otro receptor transmembrana de RTPMSS2 genera que este virus pueda penetrar a la membrana o a la célula. Y al penetrar a la célula va a provocar diferentes mecanismos de fisiopatogenia. Como sabemos, el virus penetra a través de gotitas que se transmiten cuando hablamos o cuando tosemos, entonces se mete a la mucosa nasal y de ahí tiene cierto tropismo a lo que son las fibras terminales nerviosas del nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene sus células primarias, que son las células del bulbo olfatorio, que está por arriba de la cresta gallis, y ahí penetra el virus hacia el sistema nervioso central. Entonces, este tipo de invasión del virus es una invasión tipo una invasión transináptica retrógrada, entonces se mete por las fibras nerviosas terminales de la mucosa a través del bulbo olfatorio y de ahí al sistema nervioso central. Otra forma de penetrar el virus es a través de la infección por los leucocitos. Hay una irrupción de la barrera hematoencefálica y por lo tanto penetra hacia lo que es el sistema nervioso central, hacia el tejido cerebral. Estos son los astrocitos que forman la parte de la barrera hematoencefálica y se menciona que puede infectar a los astrocitos, que son células de sostén de nuestro cerebro.
El receptor al que se une el coronavirus, el SARS-CoV-2, no nada más está expresado en el pulmón, sino también en otros órganos, como ustedes ven, los riñones, la vejiga, la próstata y el cerebro, ¿no? En el cerebro, generalmente, como ya les mencioné, penetra a través de la mucosa nasal o por la circulación sanguínea, y ahí es donde se une con el receptor de ECA2 y genera todos estos cambios inflamatorios que ahorita vamos a ver. Este es el mecanismo de daño del SARS-CoV-2. Generalmente, la enzima convertidora de angiotensina 2 es el que capta al virus, hace que penetre, y entonces normalmente esta enzima de convertir angiotensina 2 se convierte en angiotensina 1 normalmente, y esta angiotensina 1 tiene mecanismos de protección que son antiinflamatorios y antiapoptóticos, o sea, no hay muerte celular, pero cuando hay una infección por el coronavirus, este cambio de angiotensina 2 a angiotensina 1 no se realiza y predomina la angiotensina 2 en el organismo, y esta es leteria para nuestro organismo. Esta da inflamación, da apoptosis, provoca vasoconstricción, provoca aumento de la permeabilidad vascular, edema, daño cerebral, daño en el corazón, los pulmones, hígado, y también puede provocar algo que se le llama aceleración del envejecimiento. ¿Por qué? Porque se liberan todas estas enzimas y proteínas y proinflamatorias que generan este aceleramiento de la edad. Entonces, a la larga, el virus va a provocar pérdida de células, y en este caso, si penetra el cerebro, pues va a provocar pérdida de las neuronas. Todo esto es una hipótesis porque no se sabe aún a 100% si el virus, el daño que genera este virus del SARS-CoV-2, y son hipótesis debido a que son muy similares a los que se vieron en la epidemia del SARS-CoV-1 y del MERS. Sin embargo, sabemos que esta enzima convertida en angiotensina 2 está expresada en ciertas estructuras cerebrales. Entonces vean cómo está expresada en la corteza motora, en el cíngulo, en la parte posterior del cíngulo, alrededor de los ventrículos, en lo que es el bulbo olfatorio, por supuesto, que es por donde penetra principalmente este virus, en la sustancia negra que está en el mesencéfalo, en el giro medial del lóbulo temporal y en el tallo cerebral, principalmente en el bulbo raquídeo. Entonces, ahí tenemos expresión de estos receptores de enzima convertida en angiotensina 2, y también tenemos expresión sobre los propios componentes del sistema nervioso, que son las neuronas, los cuerpos neuronales, sus dendritas expresan este receptor. También se expresa en los astrocitos y en los oligodendrocitos. Como les dije, hay diferentes mecanismos de daño de este virus. Entonces, el primer mecanismo, como ya les mencioné, penetra la mucosa nasal, el virus, y por ahí, a través de una transmisión retrógrada transináptica, entonces se mete al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio directo al cerebro. El número 2 es a través de la circulación sanguínea, entonces puede provocar vasoconstricción, y a la vez el mismo virus genera un estado procoagulante, y por lo tanto se puede generar coágulos intravasculares, no nada más a nivel pulmonar ni cardíaco, sino también en toda la circulación general y afectando al sistema nervioso, y por lo tanto puede provocar trombos intraarteriales en el sistema nervioso central y puede generar infartos cerebrales. Otro tipo de infartos a través de trombos no nada más afecta a las arterias, sino las venas, y provoca trombosis venosa cerebral. Y el otro mecanismo es a través también de la circulación general, en donde hay ruptura de la membrana hematoencefálica y se penetra directamente al tejido cerebral. Y vean cómo aquí penetra al hipocampo, principalmente, que es la porción medial del temporal. Y también tenemos otros mecanismos, que es
a través de la circulación, pero hacia el sistema nervioso periférico y hacia los músculos podemos tener miositis, ¿sí? Y podemos tener otros mecanismos de afectación a través de anticuerpos. El sistema inmunológico genera anticuerpos contra ciertas estructuras, principalmente del nervio periférico de la raíz, y pueden generar un mecanismo de mimetismo molecular y por lo tanto hacer destrucción de estructuras propias de nuestro organismo. Tal es el caso como en Guillain-Barré. Entonces ha habido reportes de casos donde se presentan como Guillain-Barré asociada al SARS-CoV-2. Entonces estos son los diferentes mecanismos de fisiopatogenia del SARS-CoV-2 y se representan en esta diapositiva. El estadio 1, que sería el neurocovid-1, que es donde el virus se une a las células de la mucosa nasal y penetra, ¿sí? La tormenta de citocinas aquí generalmente no existe en el cerebro, sino generalmente puede penetrar solo la mucosa nasal y ahí se queda, y entonces es como la manifestación que muchos de los pacientes tienen, la anosmia principalmente, o la hiposmia, y también puede penetrar o se une a las células de la faringe o de la lengua y por lo tanto puede generar lo que le llamamos la disgeusia o ageusia. Esas son las manifestaciones en el estadio 1. En el estadio 2, el virus genera la tormenta de citocinas, causa inflamación en los vasos sanguíneos, incrementan los niveles de hipercoagulabilidad y por lo tanto los pacientes pueden tener eventos vasculares cerebrales. Entonces vamos a ver a los pacientes que se manifiestan con hemiparesia, afasia, debilidad, etcétera. Pérdida de la sensibilidad, etcétera. Y aquí podemos también tener otra fisiopatogenia como es el mimetismo molecular que les había dicho, en donde se puede afectar los nervios periféricos y los nervios craneales también, y se puede manifestar como un síndrome de Guillain-Barré o una neuropatía craneal múltiple. El estadio 3 es donde la tormenta de citocinas es mucho más severa, causa una respuesta inflamatoria explosiva, hay irrupción de la barrera hematoencefálica y por lo tanto vamos a tener muchos síntomas como por ejemplo encefalitis, confusión, crisis convulsivas, delirio, estado de coma, etcétera. Y esto es un estadio en donde ya penetra al tejido cerebral propiamente el virus del SARS-CoV-2. Este artículo me pareció interesante porque los chinos empezaron a decir, bueno, cómo este virus tiene un potencial neuroinvasivo que puede jugar un papel muy importante para la falla respiratoria. Entonces decían que se está comportando como una disautonomía y entonces la hipótesis que ellos decían es que el virus cuando penetra al tejido respiratorio, a la mucosa respiratoria de los pulmones, a través de los vasoreceptores que están en los pulmones, en los alvéolos, penetraba a este sistema que es autónomo, que es el sistema del vago y del glosofaringio, penetra al sistema nervioso central de manera retrógrada, llega esta señal al bulbo raquídeo y a través de eso había una infección de las otras vías que es el glosofaringio y el vago. Y esto provocaba que muchas de las veces los pacientes que tenían disnea no sentían una disnea tan franca o llegaban saturando, no sé, probablemente al 70% y no se le manifestaba mucho la disnea, o que al momento de mantener a un paciente intubado relativamente estable con su ventilador probablemente en parámetros adecuados, de repente caían en paro cardíaco. Entonces, esto los chinos decían que es como un tipo de disautonomía, en donde este sistema autónomo disfuncionaba precisamente por esto. Esto es una hipótesis nada más, no está corroborado, pero lo que sí hemos visto que en la clínica es que principalmente al inicio de la pandemia, los pacientes que se intubaban podían presentar manifestaciones cardíacas de repente como unas disautonomías.
Ok, las manifestaciones neurológicas por el SARS-CoV-2 son múltiples y están descritas desde hace mucho tiempo. Este artículo se publicó a partir de marzo del 2020, pero se sabe que muchas complicaciones por otros coronavirus dan, por ejemplo, meningitis, anosmia, encefalitis, encefalomielitis diseminada aguda posinfecciosa o encefalitis de tallo cerebral, síndrome de Guillain-Barré, miositis y encefalitis hemorrágica necrotizante aguda, entre otras. Este es un artículo, el más grande que se reportó desde febrero del 2020, que fue en China precisamente, en donde vieron que en 214 pacientes hospitalizados en Wuhan, China, el promedio de manifestaciones neurológicas era principalmente el 36%, ¿sí? El 36% de 214 pacientes. Entonces, estos pacientes podían tener cualquier manifestación neurológica, tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico, ¿sí? Principalmente, el 36% equivale a 78 pacientes de los 214. Principalmente lo que más tenían era mareo, cefalea, alteraciones del estado de alerta, eventos vasculares cerebrales solo hasta 2.8%, ataxia, crisis convulsivas y alteraciones del sistema nervioso periférico en 8%. Entonces vean cómo no es tan infrecuente, o sea, 36% es más o menos 3 de cada 10 pacientes van a tener algo neurológico. Obviamente estos pacientes los dividían en enfermedad severa y los leves. Los que tenían más síntomas eran los pacientes que tenían enfermedad severa y principalmente en estadios de tipo 2 y 3 del neurocovid que ya les mencioné. Bueno, otro estudio que también reportó en 58 pacientes con COVID, 69 pacientes tuvieron agitación psicomotriz, que es alto, 67% tuvieron signos piramidales y 36% síndromes disejecutivos. Todo esto se ve en relación a una disfunción o hipoperfusión frontal. Acuérdense que la expresión de este receptor de ECA2 también está en la parte frontal, ¿no? Entonces puede ser que active, bueno, no que se active, que se produzca la lesión en esos frontales y que por ende estemos viendo estos síntomas principalmente de disfunción frontal. A estos pacientes solo 7 les hicieron estudio de punción lumbar y no tuvieron PCR negativo, o sea, pensaron que tenían un cuadro de un neurocovid-3, que sería un tipo de encefalitis, ¿sí? Ninguno tuvo pleocitosis ni positividad para este SARS-CoV-2, pero sí tuvieron agitación psicomotriz y síndromes disejecutivos. Y solo uno tuvo bandas oligoclonales, que en sí las bandas oligoclonales son muy inespecíficas para decir que tienen cierta patología, porque se pueden presentar elevadas en varias infecciones, no nada más virales, ¿sí? Este estudio me parece interesante mostrarles que es un estudio donde hicieron resonancia magnética a pacientes que tenían esto, agitación psicomotriz, alteración del estado de conciencia, y vieron que tenía hiperintensidades en los lóbulos temporales. Vean aquí, esta es la hiperintensidad, esto blanco que se nota aquí, de los lóbulos temporales, ¿sí? Con inflamación pues de la mucosa nasal, ¿no? Entonces esto quiere decir que tiene un estadio de neurocovid 1 y un estadio 3 a la vez, ¿no? O sea, penetró obviamente el virus por la nariz, pero penetró al estadio 3, que pues es con ya lesión a nivel del sistema nervioso, y se vio con este aumento de señal en los lóbulos temporales. Claro que esto hay que tomarlo en consideración porque los pacientes con SARS-CoV-2 graves generalmente llegan para intubarse, entonces tienen una hipoxemia muy severa y estos datos de hiperintensidad de los lóbulos temporales pues también son de hipoxemia. Entonces ahí sí no vamos a saber si efectivamente estas lesiones son por el SARS-CoV-2 directamente o por la misma hipoxemia. Otro estudio que se hizo multicéntrico
En abril reclutaron 749 pacientes, de los cuales solo 235 estaban admitidos en terapia intensiva. Estos pacientes, de los 168 estaban intubados, ¿sí? Y 65 tenían ventilación no invasiva, son mascarilla de alto flujo probablemente, de los cuales, vean, el 22% de los intubados tenían manifestaciones neurológicas, un poquito mayor de los que no tenían ventilación invasiva, 16%, ¿sí? Y les hicieron resonancia magnética. O sea, este estudio es muy grande, vean, 749 pacientes, pero ahí fueron excluyendo pacientes hasta que quedaron 12 y les hicieron a esos 12 resonancia magnética. A esos con resonancia magnética y alteraciones neurológicas vieron que había lesiones en sustancia blanca. Entonces también el virus del SARS-CoV-2 se sospecha que puede dar lesiones de tipo desmielinizantes en la sustancia blanca. Entonces, muy interesante porque esto no lo vamos a ver muy frecuentemente en tomografía, entonces hay que pedir siempre estudios de resonancia. Esto, vean cómo está limitado las lesiones de sustancia blanca, frontales y occipitales, generalmente son simétricas, aunque aquí se ve más lesión en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Y en otros pacientes veían que también habían otras alteraciones. Vean, por ejemplo, estas hiperintensidades en la corteza frontal, muy cortical, ¿sí? Con cierto reforzamiento, que en la difusión hay restricción de la difusión. Y entonces esto, ojo también, porque muchos de los pacientes llegan con, como les decía, con hipoxemia severa, y estos datos no pueden ser solo asociados al SARS-CoV-2. Aquí tendríamos que descartar una encefalopatía por hipoxia o anoxia, anóxico-isquémica. Bueno, otros estudios más donde también refieren que hay múltiples alteraciones en resonancia. Entonces, básicamente lo que ya les había dicho, lóbulos temporales, periventriculares, sustancia blanca como multifocal, vean tallo cerebral a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Etcétera. Entonces, estos son estudios pues un poco más grandes, multicéntricos y donde tienen resonador. Hay centros donde la mayoría de los hospitales en México donde no contamos con resonador, hay otros que afortunadamente sí. El problema de meter un paciente intubado a resonancia a veces es difícil porque son pacientes que pues tienen muchos medicamentos con bombas, infusiones, etcétera. Aquí en nuestro hospital desafortunadamente no tenemos resonancia, entonces nos basamos en la tomografía. Y bueno, otras manifestaciones neurológicas es la encefalopatía. La encefalopatía es una disfunción del tejido cerebral o del encéfalo. O sea, está lento el cerebro, tiene un enlentecimiento de la función del cerebro. Bueno, estos fueron los primeros casos que se han reportado desde marzo del 2020. Sin embargo, bueno, este primer caso asociado al SARS-CoV-2 o al COVID-19, aquí debemos de tener en cuenta que este paciente ya tenía un infarto previo cerebral, porque esto ya es crónico y probablemente esto daba la misma encefalopatía. Entonces, los estudios de casos que se han reportado, muchos son con poca validez científica. Sin embargo, como aún todavía no conocemos de esta enfermedad, pues por eso se han ido reportando para ir conociendo poco a poco de esta enfermedad. Otro reporte de casos fue este caso de Detroit, que fue una mujer de 50 años de edad que tenía prueba positiva para el SARS-CoV-2, llegó al hospital y ahí hizo alteración del estado de conciencia, le hicieron resonancia y se ve hiperintensidades en los lóbulos temporales, hiperintensidades en los tálamos. Esa paciente pues no despertó y esto se catalogó como una encefalopatía hemorrágica necrotizante. Vean aquí como tiene señal baja, o sea, hipointensas estas señales que nos orientan a que tiene hemorragia, al igual que aquí. ¿Sí? Bueno. La encefalopatía por COVID, pues bueno, aún el mecanismo de esta encefalopatía no se conoce. Generalmente se puede presentar en pacientes con enfermedad severa y que tienen muchas comorbilidades. Son aquellos pacientes que llegan al hospital con hipoxemia grave, los intuban,
mejoran un poco el problema respiratorio y al momento de quererlos despertar no despiertan, aunque hayan pasado días antes sin sedante y no despiertan. Estos pacientes pueden tener muchas causas que puedan dar esta encefalopatía, no nada más el SARS-CoV-2, sino la misma hipoxemia, la falla renal, falla hepática, elevación de marcadores de inflamación, etcétera. Generalmente tenemos que pedir en ellos resonancia magnética con perfusión para ver si hay áreas de hipoperfusión cerebral que podamos también diagnosticar una encefalopatía anoxia isquémica o que se trate de una leucoencefalopatía con o sin microhemorragias. Aquí es importante distinguir entre una encefalopatía y una encefalitis, porque en la encefalitis es inflamación del tejido cerebral. Ahí sí vamos a ver elevación de las células en el líquido cefalorraquídeo, y también puede haber una encefalitis posinfecciosa mediada autoinmune. Esto es lo que también hemos visto que puede causar otros virus, por ejemplo el sarampión, en donde después de una infección de sarampión pueden tener esta encefalitis y es mediada inmunológicamente. El COVID en relación con evento vascular cerebral. Entonces, el evento vascular cerebral también se ha visto con una mayor incidencia en estos pacientes con coronavirus. Entonces, vean, en el artículo de Mao, Link Mao y colaboradores, en ese primer estudio grande de China, en donde 214 pacientes fueron reclutados, solo el 2.8% tenían infartos cerebrales. Vean, fueron 5 pacientes con enfermedad severa, o sea, todas las manifestaciones neurológicas se presentan en pacientes con COVID severo, la mayoría, ¿sí? Los 5 fueron isquémicos y 1 fue hemorrágico. En otro estudio también grande de China, de 221 pacientes, 13 pacientes tuvieron eventos vasculares cerebrales, 11 isquémicos, 1 hemorrágicos y 1 trombosis venosa cerebral. En lo que va de la pandemia, en esta institución, en el INER, la estadística que llevamos el doctor Anuar y yo es aproximadamente 15 pacientes con eventos vasculares cerebrales, de los que más son más incidentes son los isquémicos, y obviamente esto repercute porque generalmente su pronóstico funcional es malo. Son pacientes que pueden fallecer en cualquier momento, son eventos vasculares grandes o de grandes vasos que generan mucho edema y bueno, si no se tratan de manera rápida, pues también el paciente puede fallecer. Este es otro estudio donde reporta una serie de casos de eventos vasculares cerebrales asociados al COVID en jóvenes, o sea, no nada más los pacientes mayores pueden tener eventos vasculares, sino también hemos visto que la incidencia en jóvenes es alta también y probablemente asociado al estado protrombótico que genera el COVID y a la tormenta tiroidea que también genera el COVID. Entonces, como ustedes ven, hay infinidad de artículos donde mencionan las manifestaciones neurológicas asociadas al COVID. Este artículo último que salió en julio del 2020 como que compacta esas manifestaciones neurológicas y da los criterios para decidir si son definitivas, si son probables o si son posibles. Hay reportes de caso también de EBC, por ejemplo, en pacientes con edad mayor. Les decía que afecta a los grandes vasos. Generalmente tienen otras comorbilidades, por ejemplo, la diabetes, mellitus, hipertensión, obesidad, dislipidemia, los marcadores de inflamación elevados en sangre, que sería el dímero D, la procalcitonina, etcétera, y esto genera un mal pronóstico. Entonces debemos de siempre diagnosticarlas y tener en cuenta que un paciente que probablemente despierte después de una intubación focalizado, pues se tiene que hacer un estudio de imagen de inmediato. Ahora, este es el único estudio que se ha reportado, el factor de riesgo que es independiente para generar un evento vascular cerebral por COVID. Entonces, fíjense cómo la edad no tiene una P significativa, pero vean la presencia de tener la infección del COVID, sí
es muy representativa y es un factor de riesgo para desarrollar un evento vascular cerebral. O sea, el tener COVID solo por tener COVID aumenta el riesgo para evento vascular cerebral, y esto lo analizaron con las variables cada una independientes. Entonces, esto es un artículo muy interesante porque es el único como que tiene un fundamento científico, una metodología más amplia científica. ¿Cómo se presenta el evento vascular en COVID? Pues por toda la cascada inflamatoria que se genera en el alvéolo y en la circulación sanguínea. Esto ya es más tema del hematólogo, en donde se genera toda la cascada inflamatoria y todos los protrombóticos que se elevan a nivel sanguíneo, pero esto afecta a toda la circulación y principalmente también a la circulación cerebral. En niños, el COVID también se puede manifestar como este síndrome de Kawasaki-like. Este es un síndrome inflamatorio multisistémico o múltiple. Estos normalmente pueden presentar una vasculopatía cerebral, generalmente son infartos múltiples, o cefalea, encefalopatías, mialgias, debilidad, y puede haber lesiones desmielinizantes. Son reportes de casos los que se han reportado en la literatura, pero es importante tenerlo en cuenta principalmente porque si están en un centro donde se atienden a niños con COVID, es importante que lo tengan en cuenta. Obviamente es una manifestación inflamatoria sistémica, entonces hay que abordarlos de forma general y multidisciplinaria. Otro tipo de manifestación es el EBC hemorrágico. Vean cómo tenemos eventos vasculares hemorrágicos que pueden ser en diferentes sitios del cerebro, desde pequeño tamaño, ¿no?, hasta hemorragias más grandes. Ojo con esto porque la mayoría de los pacientes que están intubados y que hacen eventos vasculares cerebrales y más de tipo hemorrágico, generalmente pueden estar asociados también a la sobredosis de enoxaparina, porque muchas de las veces estos pacientes que tienen estados procoagulantes, pues obviamente se les indica una anticoagulación plena, pero esto lleva un riesgo, ¿no?, de tener una hemorragia en otro sitio, principalmente a nivel cerebral. Este es un estudio que me pareció muy interesante y fue un estudio donde recabaron una gran cantidad de pacientes, de 3.824 pacientes, y fue un estudio que lo hicieron los radiólogos. O sea, ellos en varios centros a nivel mundial dijeron, bueno, vamos a ver todos los COVID que tengan estudio de imagen, vamos a ver cuántos tienen hemorragia. Entonces, de ahí sacaron esta incidencia, ¿no? Ok, otras manifestaciones que son las complicaciones posinfecciosas, como la EMDA, la encefalomielitis diseminada aguda, que generalmente pues, se asocia a otros tipos de virus, pero que también se pueden manifestar por el COVID-19. Y esto repercute porque muchos de los pacientes tienen alteraciones del estado de conciencia y el pronóstico puede llegar a ser malo funcionalmente. Las alteraciones que inicialmente les comenté, las alteraciones del gusto y del olfato, que son las que principalmente se afectan, e incluso es el primer síntoma de la enfermedad de COVID, entonces es importante tomarlo en cuenta. La mayoría son alteraciones del olfato, pero muchos también refieren a alteraciones del gusto, depende de la referencia que ustedes vean, pero va a variar. La mayoría de las veces tienen alteraciones del olfato de manera inicial. Generalmente el promedio de duración de estas alteraciones pues, puede variar mucho de acuerdo al artículo que ustedes revisen, pero este artículo pues, dice que de 7 más menos 3 días. Normalmente en el INER la experiencia que yo tengo es que estos pacientes tardan más, o sea, no tardan nada más de 7 a 10 días, sino tardan más, incluso hasta un mes o mes y medio, en recuperar la sensación del olfato y del gusto. Obviamente, si se hiciera una resonancia en estos pacientes de manera inicial, podríamos encontrar hiperintensidades en el bulbo olfatorio o reforzamientos del bulbo olfatorio. En algunos pacientes se les han hecho resonancia en pacientes con anosmia y generalmente sale normal, pero pues va a depender mucho de la etapa en la que esté el paciente. Estas son las diferentes manifestaciones neurológicas en estos pacientes con COVID.
Vean cómo son varias manifestaciones: Guillain-Barré, afectación del músculo, la encefalomielitis diseminada aguda, la anosmia, EBC, meningitis, encefalitis, encefalopatías, etcétera. Entonces es muy importante que tomen en cuenta la exploración neurológica de estos pacientes. A veces llegan a ser muy sutiles, a veces llegan a ser muy francas, con franco deterioro del estado de conciencia, pero lo más importante es que pueden implicar una falta de funcionalidad y probablemente pueda dejar secuelas. Entonces, por eso se tienen que atender este tipo de pacientes. El tratamiento, también decir que el tratamiento del EBC en pacientes con COVID no ha cambiado. O sea, se tiene que tratar igual a un paciente con COVID, con EBC, que si no tuviera COVID. Entonces, si llegara a tener tiempo de ventana en donde se puede dar tratamiento adecuado en agudo, pues hay que hacerlo. O sea, principalmente para evitar este tipo de secuelas neurológicas. Y entonces esta es una diapositiva un poco donde simplifica, donde podemos tener enfermedades sistémicas que nos puedan dar encefalopatías sistémicas, como la encefalopatía hipóxica o metabólica, coagulopatías en este caso dan EBC, inflamación, encefalopatías y encefalitis, o podemos tener invasión al sistema nervioso central, daño de las células, disfunción, también puede dar encefalitis, meningitis o endotelialitis o endotelitis. Afectación del sistema nervioso periférico y de los músculos, provocando anosmia, porque, bueno, como saben, el primer nervio craneal es un nervio craneal periférico, aunque entra al cerebro, pero así se considera periférico, porque sale de la cavidad craneana, y puede dar en este aspecto neuropatías múltiples y daño en el músculo. Y por un mecanismo posinfeccioso mediado mediante autoinmunidad, dando manifestaciones como un síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis diseminadas o encefalitis necrotizantes agudas. Otra manifestación importante que debemos de tomar en cuenta es el delirium. Yo creo que la principal manifestación neurológica en los pacientes con COVID, al menos en la experiencia en el INER propia, es el delirium. Y el delirium es una manifestación en donde los pacientes pueden presentar un estado confusional agudo, y así se llama, o también se le considera como delirium. El paciente se desorienta de forma aguda, puede tener alucinaciones visuales, generalmente son fluctuantes, puede estar bien en el día, puede estar dormido en el día, inquieto en la noche. Se clasifica en 3: hiperactivo, hipoactivo y mixto. Pero tiene muchas causas el delirium, desde la hipoxemia, infecciones, la extubada, el hecho de estar aislado y que no vea a sus familiares. Tiene muchas causas externas que pueden generar delirium: el estreñimiento, el desequilibrio hidroelectrolítico, etcétera. Entonces es muy importante tratar el delirium también en estos pacientes. Y bueno, las complicaciones a largo plazo todavía no sabemos. Es importante seguirlos a los pacientes que han salido de esta enfermedad, seguirlos en el tiempo, principalmente porque si tienen estadios severos y avanzados en donde mejoraron de lo pulmonar y en donde podemos ver si en algún momento puedan desarrollar demencias o deterioro cognitivo, o simplemente porque desarrollaron una neuropatía y salen sin movilidad, todo esto impacta a la funcionalidad de los pacientes. Entonces hay que tratarlos, hay que tratar las neuropatías, las miopatías, pero también hay que seguirlos en el tiempo, porque si son pacientes que son mayores de edad, que tienen factores de riesgo como haber presentado un delirium o un infarto cerebral, seguro a la larga van a presentar algún deterioro cognitivo asociado a esto. Probablemente esto lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero tenemos que seguir a estos pacientes después de 3, 6 meses o incluso hasta después de un año, para ver si no fallan en memoria, principalmente porque si está asociado este virus con daño en el hipocampo, en el lóbulo temporal, en el hipocampo, donde está la función de la memoria, probablemente en algún momento pueda desarrollar algún deterioro cognitivo. Y también porque
si tratamos la neuropatía y la miopatía, el paciente puede regresar a realizar sus actividades que él hacía antes. O sea, si regresa a su trabajo, si regresa a su casa siendo funcional, es de gran ayuda porque se va a reincorporar a todas esas actividades sociales y no le va a impactar tanto en su vida. Entonces, debemos de seguir a estos pacientes con pruebas neuropsicológicas, con estudios de imagen probablemente y con mucha rehabilitación física. Eso sería todo. Muchas gracias.